Mis compañeros Manuel, Nazaret, José Ángel y mi persona Víctor vamos a hablarles sobre la farmacocinética no lineal. Siguiente. Tenemos acá, bueno, la farmacocinética lineal, que es el incremento del área bajo la curva de concentraciones plasmáticas en función del tiempo. Mientras que la farmacocinética no lineal es cuando uno o más de sus parámetros farmacocinéticos se modifican con la dosis administrada o con el tiempo. Siguiente. Luego tenemos las causas que nos producen una farmacocinética o una cinética no lineal, entre las cuales tenemos la relación con el proceso de absorción y el efecto del primer paso. Y este puede ser atribuida a las siguientes causas: una saturación del sistema de transporte, también tenemos una baja solubilidad del fármaco a partir de la forma farmacéutica administrada, una saturación del sistema enzimático intestinal o hepático y una modificación del flujo sanguíneo intestinal capaz de influir sobre la velocidad de la absorción del principio activo. Siguiente. Bueno, otra de las causas es en relación con el proceso de distribución. En esta se encuentra la saturación de la fijación de proteínas plasmáticas, la saturación de la fijación a nivel tisular y la saturación de un sistema de transporte. Siguiente. Otra de las causas son los procesos de excreción renal y biliar, que en ellas se encuentra la saturación del proceso de secreción activa del fármaco a nivel tisular, la saturación de la reacción tubular activa, la saturación de la fijación a las proteínas plasmáticas con el aumento de la filtración glomerular renal, la modificación del pH urinario bajo la influencia de las cantidades crecientes del fármaco y sus metabolitos, la saturación del mecanismo de excreción biliar por transporte activo y la variación importante del ciclo enteropático. Siguiente. Otra de las causas son los cambios en el metabolismo, y esa es la causa más frecuente. En ella se va a encontrar la saturación de los sistemas enzimáticos al incrementar la dosis administrada, los fenómenos de autoinducción enzimática en el tiempo, la inhibición enzimática, la saturación de la fijación a proteínas plasmáticas y la modificación del flujo sanguíneo hepático. En cuanto a la identificación de la cinética no lineal, bueno, como nuestros compañeros estuvieron hablando, existen varios procesos y varios factores que afectan. Uno de los procesos implicados es el proceso de absorción, el cual se presenta cuando se dan administraciones de dosis creciente de fármacos, y esto hace una modificación en la velocidad de absorción y por lo tanto también el área bajo la curva. En cuanto al metabolismo, es un proceso que tiende a la no linealidad y se da principalmente por el comportamiento de generar metabolitos de carácter inhibitorio. Entonces, al representarlos en curvas de concentración plasmática por tiempo y se linealizan, este tiende a ser lineal, pero la semilla de eliminación tiende a aumentar con la dosis. En cuanto a la cinética no lineal del proceso de saturación, principalmente en las proteínas plasmáticas, existe cierta fracción del fármaco libre que aumenta con la concentración plasmática. Además, la cinética de dosis dependiente, debido a modificaciones de excreción renal, da lugar a cambios en el aclaramiento plasmático. En cuanto al metabolismo de capacidad limitada, como estoy hablando, el metabolismo es la biotransformación de estos metabolitos en el cuerpo, principalmente dada por enzimas, las cuales la mayoría son procesos saturables que tienen capacidad limitada. Esto lo que hace es que sean dependientes de saturación o que se saturen fácilmente, y conforme aumenta la dosis, tiende a darse este proceso más rápidamente de saturación. Este fenómeno se puede explicar mediante la ecuación de Michaelis-Menten, que es la que se muestra acá, que describe la derivada de la concentración en el tiempo. En cuanto a la integración de la ecuación de Michaelis-Menten, esta es muy útil en el caso de intoxicaciones para determinar el tiempo necesario para que los niveles de fármaco que están generando la intoxicación desciendan. Esto se da ya que nos describe la concentración inicial, cómo va disminuyendo hasta un valor determinado C o de concentración estable. En el caso de la saturación de la unión a proteínas y a tejidos,
el número de los lugares de unión a las moléculas plasmáticas es en función a la concentración de las proteínas por las que el fármaco tiene afinidad. Si el número de moléculas de principio activo es superior a los lugares de unión, entonces el fármaco, la fracción de fármaco libre va a aumentar. Si un fármaco se ajusta a un modelo monocompartimental en el que la fracción libre y unida están en equilibrio dinámico de interconversión, regulado por las constantes K1 y K2, solo el fármaco libre tiene la capacidad de eliminarse. Esto se asume que la unión a proteínas plasmáticas es de carácter saturable y se pueden establecer por medio de esta unión, donde C sub 1 y C sub U, las concentraciones son las concentraciones del fármaco total libre y unido a proteínas respectivamente. P, la concentración de proteínas plasmáticas, y K1 y K2 y K1, perdón, la constante de disociación del complejo fármaco-proteína. Con respecto a la excreción renal dependiente de la concentración, tenemos que los procesos de secreción y reabsorción activos que pueden contribuir también a la excreción renal de fármacos son, ¿cómo se llama?, de naturaleza saturable. Un fármaco no unido a las proteínas plasmáticas eliminado solo por filtración glomerular, presenta un aclaramiento renal constante. Y por último, que el aclaramiento renal puede ser concentración dependiente cuando el fármaco produce cambios en el pH y su reabsorción tubular es pH dependiente. Por último, tenemos 5 implicaciones terapéuticas de la cinética no lineal. La primera es la evaluación de parámetros farmacocinéticos, algún ejemplo de estos como la constante eliminación, el volumen de distribución, el aclaramiento, la fracción del fármaco. También la situación más importante de cinética dosis dependiente tiene lugar cuando se atribuye a un metabolismo de capacidad limitada. El efecto de una velocidad de vaciado gástrica rápida suele ¿cómo se llama?, dar lugar a un descenso de biodisponibilidad. Y la cinética tiempo dependiente atribuida a un fenómeno de autoinducción provocada por el descenso de algún proceso fisiológico condiciona obviamente la cinética de la disposición del fármaco. Y por último, cuando se recurre a la administración de fármacos que presentan un comportamiento cinético no lineal, debe tomarse en cuenta el diseño de la dosificación al paciente y siempre que se pueda se recurrirá al uso de fármacos que presentan los procesos de distribución que se ajustan a las cinéticas lineales. Entonces esa sería nuestra participación.